Bueno, bendito sea Dios, damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí en la presencia del Señor, listos para dar inicio a esta transmisión por la gracia del Señor. Saludo a todos los hermanos que están pendientes para ponerse en contacto. Alabanzas al Señor, gloria a Dios. Bienvenidos todos. Estamos aquí transmitiendo desde Colombia para el mundo. Con este estudio ahora pasamos al libro del Éxodo, perdón. Amén. Libro de Éxodo, un poquito acá. Oh, no mucho, mucho. Así está bien. Buen día, bendiciones Nancy Ramírez, Dios le bendiga. Amén. Bienvenido. Bienvenida, hermana Nancy, qué bueno. Nos encontramos listos para darle gloria al Señor a través de esta transmisión. Vamos hoy a tratar un tema muy importante sobre el libro de Génesis, por supuesto. Seguimos bajo la bendición del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Les invito a que compartan el link, por favor, antes de... Luis Vázquez, Dios le bendiga. Andrés Medina, Dios le bendiga. Desde el Limón, Tolima, Dios le bendiga, hermano Andrés, siervo de Dios, amén. Luz Valencia, hermana Luz, Dios le bendiga. Carmen Cristán, Dios le bendiga. Diana Ordóñez, Dios le bendiga. Luis Morales Rivas, desde España, hermano, Dios le bendiga en Barcelona. Amén. Saludo también al hermano Mauro Saldúa desde Miami. Dios le bendiga, siervo. Amén. Hoy el día está hermoso. Aquí está clarito. Como ustedes pueden ver, tengo luz natural. John Sierra, la luz natural que me entra por la ventana. Allá la tengo, la ventana. John Sierra, Dios le bendiga. Edith Medrano, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición. Ya estamos prácticamente listos para empezar el tema de hoy. Preparen sus preguntas. Hoy voy a tener una mañana, vamos a interactuar. Tengo el otro tema, por supuesto, el del capítulo 1, de los primeros 5 días de creación. Dios le bendiga, hermana Lady Quiroga, amén. Luis Vázquez, Dios le bendiga. Leroy Díaz, Dios le bendiga desde Chile, qué bueno, qué bendición. El Sanabá, Dios le bendiga desde Acapulco, Guerrero, México, amén. Entonces, yo ayer terminé el mensaje y muchos... Julio Fonseca, Dios le bendiga, mi hermano Julio. Amén. Gracias por estos estudios, dice la hermana Nancy, y la importancia de saber quién es Dios y cómo se revela a través de su palabra. Amén. Gracias, hermana, por ese comentario de saber quién es Dios y cómo se revela a través de su palabra. Esa frase es muy, muy importante. Hermano Isaac, Dios le bendiga, hermano. Ayer le escribí y mis condolencias, amado hermano. Que el Señor los ayude y los fortalezca en estos momentos difíciles, pero yo sé que Dios les va a ayudar. Amén. Alabanzas al Señor. Saludo también al hermano Eddie Medrano desde Los Ángeles, Estados Unidos, por supuesto. Amén. Dios le bendiga. Margarita Quintero, Dios le bendiga. Desde Lima, Leticia Soto, Dios le bendiga. Pastor, lo escucho de Chicago, Illinois. Qué bendición, hermanos. Ya vamos a iniciar. Preparen sus preguntas. Quiero la dinámica que vamos a tener con la ayuda de Dios, ya se las voy a explicar. Amén. Vamos a orar primeramente y vamos a presentarnos delante de Dios para dar inicio. Amén. Vamos a dar inicio con la ayuda del Señor a este estudio. Compartan el link, por favor, les agradezco, para que otros también sean bendecidos, para que otros también sean llenos del Espíritu Santo, para que otros también reciban palabra de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Y compartan el link, por favor. Les agradezco que lo compartan. Y ya vamos a iniciar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido, Padre, que tengas, Señor, misericordia de nosotros. Reciba primeramente la gloria, reciba primeramente la adoración, reciba la alabanza, porque solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración, Señor. Porque tú nos creaste y por voluntad tuya, porque así lo quisiste, todas las cosas fueron hechas, Señor. Todo está dentro de tu plan, Señor. Nuestras vidas están dentro de tu plan.
Dependemos de tu palabra. No solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y como dependemos de esa palabra que sale de tu boca, te ruego que pon tus palabras en mis labios, en mi corazón, Señor, para que el nombre de Jesús primeramente sea glorificado, Señor. Su creación, su redención. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que alimentes a tu pueblo, que alimentes nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénanos con tu palabra, diríjanos a toda verdad. Permita que los hermanos participen en la charla de hoy y que esta actividad sea, Señor, que este programa sea activo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido tu unción, tu gracia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de revelación. Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, muéstranos. Toma de Cristo, hánoslo saber. Glorifica al Padre, Espíritu Santo. Glorifica a mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Reprendo todo poder del diablo. Echa fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a todos. Margarita Quintero, Dios le bendiga. Hermana Marisa Bernal Carranzo, Dios le bendiga. Amén. Hermano Juan Sazo, Dios le bendiga. Sí, hermano, lo que me escribió, y gracias, Dios le bendiga. Estoy orando por usted para que Dios lo ayude ahorita en su retorno al trabajo. Gracias, mi hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere. Alabanzas a Jesús. Gloria sea al Señor. Juan Carlos Chumpitaz desde Perú, Dios le bendiga. Amén. Edifica con tu palabra. Amén. Sí, Señor. Bueno, amados hermanos, la dinámica ahora va a cambiar. Todos los días voy a estar con ustedes, claro, por supuesto. Pero voy a estar enseñando lunes, miércoles y viernes sucesivamente el libro de Génesis. Pero lo que es martes y lo que es jueves, estoy haciendo comentarios, estoy añadiendo más a la enseñanza del día anterior y estoy respondiendo preguntas a las inquietudes que quedan. Entonces, amados hermanos, prepárense. Amén. Prepárense para hacer preguntas con respecto al tema del día de ayer, la creación, el principio. Amén. Ayer leímos, no es que no tenga tema, ya lo tengo, el tema de mañana ya está hecho por la gracia del Señor, ayer trabajé. Pero la dinámica va a ser lunes enseñanza, amén, miércoles y viernes. Martes y jueves voy a estar con ustedes también, pero estaré respondiendo y estaré interactuando con ustedes. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa va a ser la dinámica para poder asimilar más bien este tema y que no sea una simple charla, sino que ustedes también participen. Obvio, si alguno desea enviarme un video como lo hicimos el martes sobre Apocalipsis, hicimos un video. Si usted quiere enviar un video y formular sus preguntas o sus comentarios, también sería bueno. Amén. Pero si usted tiene inquietudes con respecto al tema, dice, pastor, ayer usted mencionó esto, no me parece, a mí me enseñaron esto, pastor, yo quedé con esta duda porque usted dijo esto. Amén. Es bueno de que ustedes lo escriban. Bendito sea el Señor. Entonces, saludo a todos los que se están conectando. Esa va a ser la dinámica de hoy. Sin embargo, yo voy a introducir el tema. Con la ayuda del Señor, yo voy a introducirlo haciendo un repaso de lo que hablamos. Porque mañana, con la ayuda del Señor, arrancaremos con los primeros 5 días de la creación. Recuerde que yo le dije que el capítulo 1 lo iba a dividir en 3 partes, que es el proceso de la creación. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, mañana arrancamos con la segunda parte, que es la tercera fase de la creación. Alabanzas al Señor. Hemos dicho lo que dice la Escritura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparen preguntas mientras yo voy haciendo charlas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ayer mencioné que la creación tiene un proceso de 3 fases. Déjame señalar 3. Bueno, primera fase es la creación de los cielos. Amén, como ya la mencioné, que Dios primero crea los cielos, el universo. Amén. Inclusive el sistema solar.
Y luego después, en la segunda fase, crea la tierra. Eso lo demostré leyéndolo de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente ayer mencioné que aquí el escritor no está afirmando si Dios tal vez exista o no exista. No, es una realidad. Dios existe. Amén. Dios es el creador. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El creador es Dios. Antes de eso, ya les expliqué que el texto paralelo a Génesis 1.1 es Juan 1.1. Pero el escritor Moisés dice, en el principio creó Dios los cielos. O sea, de una línea de tiempo parte, que es el principio, y empieza la línea del tiempo donde el tiempo es hecho. Principio es el inicio. Amén. El fin ya lo vimos en el libro de Apocalipsis. Desde acá es el principio y sigue. Pero antes de este principio existía Dios. Y el texto paralelo está en Juan 1.1, que en el principio dice era, el verbo está en pasado, era, existía la palabra y la palabra era con Dios. Es decir, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno, el Hijo de Dios, tu palabra es eterna, como lo leí en el Salmo. Hebreos 7:3 dice que el Hijo de Dios no tiene principio de días. Un texto contra el arrianismo, esa secta o doctrina que se formó en el siglo IV, específicamente en el año 313, allá en Alejandría, cuando públicamente Arrio, un obispo, dijo que Jesucristo era un ser creado. Él no es ningún ser creado, Él es Dios, Él existía antes de la creación. En el libro de Proverbios 8 dice, Jehová me poseía antes de todas sus obras. Y está hablando de la sabiduría. Y en el libro de 1 Corintios 1 dice que la sabiduría es Dios. Amén. Creo que no me entendieron la dinámica. Vayan haciendo preguntas. Alabanzas a Jesús. Vamos haciendo preguntas. Entonces yo mencioné ayer unos textos bíblicos. No sé si ustedes lo entendieron. En el principio creó Dios los cielos. Que Dios primero crea su reino, el reino inconmovible, la ciudad santa. Cité el libro de Hebreos, que el escritor de Hebreos, aplicándolo a Abraham, que salió de su tierra, vivió en tiendas, vivió como extranjero porque buscaba una ciudad que tiene fundamentos. Y obviamente él dice tiene fundamentos. Juan vio esos 12 fundamentos, que son 12 piedras. Amén. Tiene fundamentos cuyo arquitecto Dios fue el que la diseñó y constructor es Dios. Dios fue el que la diseñó, Dios mismo fue el que la construyó, esa nueva Jerusalén o la ciudad del Dios vivo. Eso fue lo que Dios primero creó. Luego después creó los ángeles. ¿Por qué yo les dije eso? Les dije bases bíblicas. El libro de Ezequiel capítulo 28, el verso creo que 13 y 14 dice, los primores de tus tamboriles y flautas, los del lucero hijo de la mañana, que se convirtió después en Satanás, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Dios antes de crear al lucero hijo de la mañana y a todos los ángeles, porque ellos fueron creados en un mismo instante, de acuerdo al Salmo 39:6, sí creo que dice que él, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos por el aliento de su boca o por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces Dios antes de crear los ángeles ya había creado el reino de los cielos y había creado los primores de los tamboriles y flautas para que le adoraran y alabaran al Señor. De hecho, Lucero de la mañana, este ángel era el ángel adorador, director de la orquesta celestial, de acuerdo a las escrituras, bendito sea el Señor. Pero él se reveló, sabemos que él se reveló, igual ahí está la profecía de Isaías 14 con respecto al rey de Babilonia, que tiene la primera referencia, pero tiene una referencia al pasado en la eternidad, es decir, al pasado antes de la existencia de la tierra, bendito sea el Señor, que Satanás se revela, que quiere ser igual a Dios. Pero Dios cuando lo crea, Él ya le tiene preparados los instrumentos, ya estaba hecho en la nueva Jerusalén, porque dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ya estaba el monte santo de Dios. Amén. Además de ello, la tierra fue creada después, porque le cité el libro de Job, capítulo 38. Amén. Desde el verso 4 al verso 7, le pregunta al Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando podía su medida, ¿dónde estabas tú? Cuando las estrellas del alba le alababan a Dios y los hijos de Dios se regocijaban. Amén.
Entonces, ese es el planteamiento que yo he hecho de una creación de 3 fases. Primera fase, la creación de los cielos, del universo, incluyendo el tercer cielo, que es el trono de Dios o la ciudad santa, y también los ángeles y todas las galaxias que existen. Amén. Y la tierra. La tierra es la segunda fase, perdón. La tierra es la segunda fase donde Dios la crea, le dedica un buen tiempo, bendito sea el Señor. Carmen Cristancho, pastor, buen día. Cada día de la creación dura 1000 años. La palabra de Dios dice que 1000 años es como un día para Dios. Gracias, hermanita Carmen. La hermana Carmen me pregunta eso porque eso está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3. Amén, donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, citando el Salmo 90. Amén, escrito por Moisés. Esa es una buena pregunta. Los días de la creación. Ya vamos a entrar en ese punto, hermana Carmen, y le voy a responder. Yo ayer hablé de 2 teorías importantes dentro del cristianismo. Obviamente que hay varias teorías sobre la interpretación de Génesis capítulo 1. La teoría más importante es la de la tierra antigua, the old earth en inglés, y la tierra nueva o joven, young earth. Entonces, esas son las 2 teorías. La teoría de la tierra antigua, pues como yo ya lo mencioné, bendito sea el Señor, ayer lo mencioné, que esa teoría dice que la tierra es antigua y entonces ellos mezclan lo que es ciencia con Biblia y dice que la tierra antigua le da la aplicación lo que la geología dice. La geología dice que la tierra tiene una edad aproximada de 65 millones de años. Amén. Entonces ellos, los de la tierra antigua, dicen 65 millones de años, no, 4.500 millones de años, 65 millones de años fue la extinción de los dinosaurios, aparentemente. Amén. Aparentemente, ya después hablamos de eso. Entonces la tierra antigua dice que tiene 4.500 millones de años y que los 6 días de la creación fueron millones de años. Ellos citan Génesis 2.4 para decir que Dios creó en un día, bueno, etcétera. Y la tierra joven que tiene 10.000 a 20.000 años y los 6 días de la creación fueron 6 días literales de 24 horas. Bueno, hermana Carmen y todos los que están escuchando, ¿cuál es la teoría más importante para creer? ¿Qué son? Si son días, que un día de la creación corresponde a 1000 años o corresponde a millones de años, como dice la teoría de la tierra antigua, o corresponde a un día de 24 horas literales. Amados hermanos, mañana yo dije que yo les iba a explicar ese punto exactamente, pero ya les voy a dar un adelanto. Gloria sea al Señor. Yo no me inclino ni por el uno ni por el otro, sino por los dos. ¿Y por qué? Hablemos en bases históricas. La iglesia primitiva creía que los días de la creación eran de 24 horas. Lo escribió Bernabé. Bernabé dijo que la creación fue hecha en 6 días y que el 7º día Dios reposó. Dijo Bernabé, el compañero de Pablo, en su única carta que él escribió. Claro, no es canónica, no está dentro de la Biblia, está dentro de la historia sagrada. En teología histórica uno ve todos esos escritos. Y él dice que en 6 días Dios hizo la creación, 6 días literales, y el 7º día Dios descansó y aplicó el mismo texto que usted me está diciendo, hermana Carmen Cristancho. Él dice, y como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces dice que la creación va a tener 6000 años. Dijo, llaman 4 días. Sí, para el primer siglo, de acuerdo a los cronógrafos, a los que miden el tiempo en el texto bíblico, cronógrafos bíblicos, porque hay cronógrafos también en la historia, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Y ellos decían de que ya la humanidad tenía 4000 años, de acuerdo a todas las evidencias de edades. Por decir, David existió en el año 1000, Abraham en el año 2000, amén, y Adán existió en el año 0, para que ustedes entiendan, ¿sí? O sea, 2000 años después vino Abraham. En el año 1600 vino el diluvio, para que ustedes tengan grosso modo, cómo los cronógrafos han dividido la tabla del tiempo. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde saca usted todos esos conceptos? Espera un momentico. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aquí tengo material
Alabanzas al Señor. Bueno, esta es una Biblia cronográfica, Chronological Study Bible. Amén. Entonces, ya vamos a entrar. Es que tengo mucho material. Entonces, amados hermanos, ¿qué creía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva creía que los días de la creación eran de 24 horas. Eso lo creyó Bernabé, lo creyó Ireneo. Déjame ver otros que creyeron. Aquí tengo un libro de teología histórica para que ustedes se den cuenta que yo no estoy inventando. Cuando uno ha estudiado teología, uno tiene que citar sources, decimos, o fuentes académicas. Amén. Y por decir, Cipriano también lo creía Ireneo, lo creía, déjame ver, alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bernabé, Cipriano, Ireneo. Esa fue la teología de la iglesia primitiva del primero y segundo siglo. Amén. Para que ustedes entiendan. Que los días de la creación eran 24 horas literales. Amén. Y esa la sostengo yo. Es histórica. Tengo bases y argumentos teológicos, académicos para demostrar eso. Amén. Pero ¿por qué yo no me caso ni con la teoría antigua, de la tierra antigua, que dice que los días de la creación fue un proceso de creación que duró años, que cada día corresponde a millones de años? Amén. Estamos hablando de que la tierra antigua supuestamente tiene cerca de 4.500 millones de años. Amén. Y que cada día de la creación es un periodo largo de tiempo. Amén. Estamos entendiendo, amados hermanos. Yo ahorita le digo de dónde viene eso. Ahora, ¿qué bases tiene usted para creer que son de 24 horas? Hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso. De hecho, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las aguas cubrían todo el planeta, inclusive la atmósfera. Por eso no penetraba luz, había tinieblas en ese planeta. Uno de los días, creo que fue el tercer día, donde Dios descubre la tierra, la superficie, lo seco. Amén. Dios ordena y separa las aguas y descubre lo seco y surgen los montes. Yo mañana les voy a hacer todas esas citaciones bíblicas. ¿Cómo Dios lo hizo? El texto bíblico habla de que Dios hizo tronar. Amén. Pero si usted lee el libro de Génesis, capítulo 7, la secada de la tierra en Génesis capítulo 1, verso 3 y 4, no recuerdo los versos, pero cuando Dios seca la tierra y separa y sale lo seco, en Génesis capítulo 7 hay un proceso a la inversa. Dios cubre la tierra con las aguas, el diluvio, y las aguas cubren los montes más altos de la tierra, posiblemente el monte Everest. Dice que lo cubre cerca de tantos codos, casi 7 metros. 7 metros por encima, 15 codos por encima de las montañas, equivalente a casi 7 metros, para que ustedes entiendan que el monte Everest, tiene 8.000 y pico de metros, sobre ese monte Everest, súmale 7 metros más arriba, hasta allá subieron las aguas. Y se llenó toda la tierra de agua, solamente quedó flotando el arca de Noé. El arca de Noé se sometió a unas temperaturas heladas terribles. Eso lo vamos a hablar en el capítulo 7. Alabanzas por esa altura. Si el Everest a 8.000 metros está congelado, imagínense el frío que pasó Noé metido dentro de esa arca, casi a punto de congelamiento. Pero Dios lo preservó, porque el arca estaba asfalteada. Amén. Esos son datos importantes que uno tiene que analizar. Este estudio está interesante. Entonces, amados hermanos, Dios luego, ellos pasaron 150, el diluvio, las aguas permanecieron por encima de los topes de los montes cerca de 150 días. Al cabo de 150 días las aguas descendieron. Estamos hablando de casi 7 meses. Dios secó el mar y volvieron a salir los montes y la tierra seca. 7 meses. En el tercer día de la creación, Dios seca la tierra. Amén. Pero no dice cuánto tiempo echó. Dice que fue la mañana y la tarde del tercer día, creo. Pero en Génesis 7 dice que demora cerca de 7 meses. Amén.
Entonces no podemos hablar de millones de años, ni siquiera miles de años, porque Dios para secar la tierra no gastó 1000 años para secar la tierra, para decir de que un día equivale a 1000 años. Amén. Sino que gastó apenas 150 días más o menos, o casi 7 meses, 6 a 7 meses para que se secara totalmente. Porque Noé duró dentro del arca desde que inició hasta que terminó el diluvio y él pudo salir del arca. Duró metido dentro del arca cerca de 1 año exactamente y 27 días, para que ustedes entiendan. Esos datos están en la Biblia, en Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8. Amén. Entonces Dios seca la tierra en 5 o 6 meses, para que ustedes tengan aproximadamente en mente. Y si en el tercer día Dios seca la tierra también y lo hace, ahí dice fue la mañana y la tarde del tercer día. Si estoy equivocado, corríjame si es tercer día, espérame. Voy de una vez porque si no alguien me corrige porque están buscando la patica. Verso 9. Dijo también: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Amén. Y fue la tarde de mañana del día tercero, en el verso 3. Estoy hablando de Génesis 1, 9 y 3. Entonces, hermanos, para que ustedes entiendan, si ve el análisis teológico que yo estoy haciendo, amén, esto no es cuestión de un solo texto, hay que ver, razonar con la Biblia. Entonces, si Dios duró más o menos 150 días para secar las aguas, que las aguas decrecieron de acuerdo a Génesis capítulo 8, 13, y en Génesis capítulo 1, verso 9, cuando Dios seca, porque el planeta era un planeta de agua y lo seca y hace surgir los montes, hace surgir la tierra seca, amén. Entonces, si Dios duró en el diluvio, después del diluvio, 150 días, más o menos 5 o 6 meses, amén, en secar la tierra, no fueron miles ni millones de años. Estamos hablando de un periodo más corto. Pero en Génesis capítulo 1, verso 9 y verso 13 habla del tercer día, donde Dios seca la tierra y hace surgir la hierba y los árboles. Dios es todopoderoso, amados hermanos. Su poder es infinito, ilimitado. Él no se sujeta al tiempo. Él puede hacer, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, que desaparezcan miles de millones y que todos seamos glorificados. En un abrir y cerrar de ojos, hermano. O sea, para Dios no hay nada imposible. Por eso yo me aferro a ese punto de vista teológico, que los días de la creación eran de 24 horas. ¿Y por qué no me aferro totalmente? Porque el día sexto, lo vamos a ver, el día sexto es un periodo largo de tiempo que ya no se puede medir por horas. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo evidencia bíblica de que en el día sexto Dios crea los animales domésticos y crea al ser humano. Y al ser humano le da órdenes para que nombre todos los animales. Él se da cuenta que está solo porque no halló pareja para él. Él se dio cuenta de que los animales cada uno tenía parejas y él buscó la suya y no la encontró. Ahí es donde Dios lo hace caer en un sueño, saca a Eva, luego conoce a Eva, se casa con Eva y eso ocurre en el sexto día. Eso es un periodo largo. Para nombrar los animales no los pudo nombrar en un solo día. Entonces, para que usted entienda, porque Dios se los va trayendo uno por uno a Adán. Entonces ya ahí en ese punto creo que es un periodo más de 24 horas. Por eso me aferro a la teología histórica. Amén. A la teología histórica, donde habla que Bernabé, que Ireneo, que Cipriano, ellos creían de que la creación fue hecha en 24 horas. Ese es mi punto. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Estamos entendiendo? Me hicieron otra pregunta, vamos a ver. Alabanzas a Jesús. Pastor, amén, Carmen Cristancho. Leroy Díaz, siervo. Con respecto a este punto arriano, en Apocalipsis dice que el principio de la creación de Dios, y ese es uno de los versículos que toman los testigos de Jehová. Yo lo escribí en el libro. ¿Y por qué lo tomo? Aunque es el libro de Apocalipsis, lo tomo porque estamos hablando de la creación. Dice el principio de la creación, dice eso, el amén. En Apocalipsis 3:14, una iglesia. Principio en griego es arge. Arge no significa solamente tiempo, también es aplicado para gobernante, amén, o también es aplicado para la fuente. Entonces Jesucristo es la fuente de toda la creación de Dios. Por eso dice Colosenses 1,
16, por medio de Él, surge de Él. De hecho, 1 Corintios 8, 4 o 6 dice de que tenemos un solo Dios y Padre, amén, por el cual provienen todas las cosas. Todo surge de Dios. Pero Él dice, tenemos un solo Señor, a través de quien son todas las cosas. O sea, Jesús es el medio. Dios es el arquitecto de la creación y Jesús es el constructor de la creación, para que ustedes entiendan. Dios emite su palabra y Jesucristo es el que es la palabra de Dios y sale y crea todo con sus manos. Por eso el libro de Hebreos capítulo 1:10, citando el Salmo 102, dice, en el principio, oh Señor, fundaste la tierra, hablando de Jesús, y los cielos son obra de tus manos. De hecho, el libro de Proverbios 8 habla de la sabiduría de Dios, que Él era el arquitecto, el que hacía todas las cosas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces la palabra Jesús, el principio de la creación de Dios, habla es el gobernante de la creación de Dios, la fuente de la creación de Dios, de donde surge toda la creación, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Amén. Eso lo explico yo en mi libro de Apocalipsis, el libro de la Trinidad. Exactamente, yo le dedico alabanzas a Jesús, le dedico mírelo, en el primer capítulo, en la página 21, el principio de la creación de Dios, ahí yo lo escribí por la gracia de Dios. Amén. Bueno, ¿para qué les leo? Porque se nos va el tiempo. Bendito sea el Señor. A ver, Juan Carlos Chumpitaz, cuando el texto dice, y fue la tarde y la mañana, un día, la forma de cómo lo vemos, 0 horas hasta 24 horas, sería incompatible con el texto. Bueno, ya expliqué ese punto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Iván Castro, pastor, buenos días. ¿En qué momento Satanás es arrojado del cielo en el Génesis? Bueno, no, si no es en Génesis 1:2, no. A ver, ¿por qué no es arrojado Satanás en Génesis 1:2? Porque en Génesis 1:2, en Génesis 1:1 dice que Dios crea los cielos y el ejército de ellos, y estamos hablando con los ángeles. Amén. En Génesis, y en Job capítulo 38:7 dice, las estrellas del alba le alababan. Si en Ezequiel 28, 13, 14 dice que los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para él, este querubín grande y protector llamado lucero o luzbel, que en inglés decimos light bearer, que es el portador de luz, amén, que el Señor crea, que es el lucero de la mañana, hijo de la mañana, porque el lucero de la mañana es Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 22 y de acuerdo a Apocalipsis 3 o 2, y le daré el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Cristo, pero Satanás tiene un título llamado lucero, hijo de la mañana, amén. Muy diferente. Posiblemente era el ángel del Señor Jesucristo, en la angelología uno lo sabe. Entonces, si lucero de la mañana, Satanás, el que iba a ser Satanás, cuando fue creado, que Dios lo creó bueno, porque en Génesis 1:31 Dios dice, y vio Dios que todo lo que ha hecho era bueno en gran manera, Dios no lo creó malo. Él le preparó tamboriles y flautas, instrumentos musicales. Y en Job capítulo 38:7 dice, cuando Dios creaba la tierra, las estrellas del alba le alababan. Ahí estaban los héroes de la mañana. Amén. Es decir, todavía no había la rebelión. La rebelión ocurrió, amén, muy probablemente, aunque no hay un dato bíblico, teológico, no hay un texto, asumo, por lo que veo, fue entre la creación, cuando Dios establece el árbol de la ciencia, el bien y el mal, más o menos antes de eso, un poquito antes, entre la formación de la tierra, Génesis 1, 2 y 3, amén, entre 1 y 2, y la creación de la formación del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso lo voy a hablar cuando enseñe sobre ese árbol. ¿Por qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? Amén. Dios le indicó a Adán, le enseñó de que el mal existía en el universo y que ese árbol le recordaba a Adán de que ya hubo una rebelión en el cielo, que el mal surgió en Satanás y que él estaba en derredor buscando a quien devorar. Adán
no era ignorante de la existencia de Satanás. Adán lo sabía. Inclusive Eva lo sabía. ¿Por qué? Porque el fruto del bien y el mal estaba en medio del huerto. Y ese le indicaba, le recordaba, cuidado, el mal está por ahí. ¿Amén? Entonces, para que usted entienda más o menos en qué momento ocurre la rebelión en el cielo. Julio Peñate, pastor, me uno a estudiar Génesis. Gracias, pastor, por esa bendición. Aleluya, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén, gracias al Señor. ¿Alguien tiene más preguntas? Buenos días, pastor. Lo llevo 3 días leyendo Génesis capítulo 1. Disculpe, tengo poco en los caminos de Dios. No hay problema, hermana Verónica Pérez. Llegó al lugar indicado por la gracia de Dios. Dios la trajo y aquí Dios le va a ayudar a instruirla correctamente en las escrituras. Bueno, no correctamente, no me creo perfecto. Estoy sujeto a equivocaciones. Amén. Y a correcciones. Amén. Obviamente las correcciones y las equivocaciones se hacen con argumentos. Con argumentos. No porque yo pienso, así digo, no porque así hemos creído. No, demuéstrenlo con hechos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces yo hablé acerca de esas, que he reiterado, cada día de 24 horas. Esa es la posición clásica de la iglesia primitiva. Esa es la que creemos. Con respecto a la otra teoría, la de Génesis 1:2, que supuestamente es la teoría del gap theory o la teoría de la brecha. Génesis 1:1, donde dice que Dios creó primero una creación, luego Satanás se revela, y en el verso 2 entonces si la tierra estaba desordenada y vacía, fue porque Satanás la destruyó. No, eso es una teoría falsa escrita por primera vez en la Biblia Scofield. Amén, como ya lo enseñé el día de ayer, en el año 1900. Déjame ver la teoría acá. Sí, Scofield en el año 1967 fue propuesta en esa Biblia. Por eso muchos hermanos agarran la Biblia Scofield y encuentran en la Biblia Scofield ese comentario de Génesis 1:2 y dicen, de razón, y eso ellos creen. No, hermano, porque se acercaron a una sola fuente. Y por acercarse a una sola fuente, entonces creen que esa es la verdad absoluta. No, hay muchas fuentes. Para eso está la teología. Amén. Eso es como los jóvenes universitarios que llegan a la universidad y como ellos eran niños y de una vez llega un profesor ateo, socialista y le dice la verdad y realidad política de Colombia es esta y ellos la asumen como si fuera la única verdad. Y ellos dicen, entonces a los que no creen esa verdad, entonces ellos dicen que somos ignorantes. Amén. Entonces lo mismo pasa. Pastor Carmen Cristancho, Génesis 1:21 habla de que Dios creó grandes monstruos marinos, estos serán los dinosaurios. Con respecto a la existencia de los dinosaurios, también se ha escrito en las teologías sistemáticas. Yo lo he leído, sobre todo la Grudem, que fue el texto de la materia cuando yo estudié teología sistemática. Grudem le dedica un buen pasaje a eso, a lo que es la existencia de los dinosaurios. Los dinosaurios existieron, los fósiles así lo dicen, la paleontología lo explica. Amén. El mayor lugar donde hay más fósiles de dinosaurios es en la Patagonia, al sur, en Argentina. Pero también en México se encuentran rastros. Pero dicen que se extinguieron hace cerca de 65 millones de años. Amén. Cuando la astronomía no había avanzado, ni la cosmología había avanzado mucho, en la Edad Media se creía, eso fue hasta hace poco, que los dinosaurios se habían extinguido por unos gases, unos polvos que se habían levantado sobre la Tierra y se habían ahogado y habían muerto. Pero luego, cuando la ciencia avanzó, entonces se recogió la teoría que fue destruida por un gigantesco meteorito y que destruyó la vida en la Tierra. Y entre esos cayeron los dinosaurios. Pero ellos dicen de que el ser humano vino a existir fue después. Si los dinosaurios, de acuerdo a la ciencia estoy hablando, existieron hace 65 millones, se extinguieron hace 65 millones de años, el ser humano es más joven en la Tierra, habla de miles de años, no millones, sino miles de años, para que ustedes entiendan. Entonces hay un proceso, yo ya les voy a decir, de acuerdo a la ciencia. Yo tengo libros, me disculpan hermanos, soy un lector. Alabanzas a Jesús, página 200, muestra a ver si aquí tengo.
Alabanzas al Señor. Ya le hablamos sobre los dinosaurios. What about the dinosaurs? Aquí tengo ya el texto. Amén. La ciencia dice que el Homo habilis, que es el hombre con existió de 2 a 5 millones de años antes de Cristo. El Homo erectus, 1.5 millones de años antes de Cristo. El Homo sapiens, 40.000 años antes de Cristo. O tal vez 300.000 años antes de Cristo. Y el Homo sapiens, que es el hombre sabio, como el Cro-Magnon, como el neolítico, el hombre neolítico. Estamos hablando de los cavernícolas. Existieron en el año 90.000 antes de Cristo, 18.000 antes de Cristo y 19.000 antes de Cristo. Esas son teorías que surgieron últimamente. Amén. Es decir, los dinosaurios, supuestamente la ciencia dice que existieron 65 millones bien allá. Y luego vinieron los seres humanos que evolucionaron. Pero todas esas ideas surgieron a partir del libro de Charles Darwin, que a propósito fue un pastor bautista en Inglaterra, pero se volvió ateo. Y una de sus tesis fue cuando viajó a la isla de Galápagos, donde encontró muchas aves, se puso a meditar y vio que habían aves muy parecidas a otras. Entonces dijo, debe existir una transición entre esta ave y esta ave, entre este animal y este animal. Entonces se inventó la teoría de la evolución de las especies, que los seres vivos están mutando y cambiando con el paso de los miles de millones de años, y esa es la razón por la cual el hombre existe en el mundo, que nosotros venimos de una evolución de los chimpancés. Están buscando el eslabón perdido y nunca lo van a encontrar. Amén, para que usted entienda. Entonces, los dinosaurios. Amén. Todas esas teorías de la ciencia tomaron imagen o moldea después de haberse escrito ese libro. Los dinosaurios, de acuerdo al texto bíblico, es una realidad, la paleontología lo dice. Hay estos fósiles, amén, de esos huesos, eso no se puede negar. Posiblemente ese texto lo dice. Posiblemente, hermana Carmen Cristancho. Posiblemente lo que usted formula por la gracia de Dios tiene mucha validez, que los grandes monstruos marinos surgen de ahí. Puede ser. No lo puedo afirmar, porque la Biblia no habla acerca de esos animales. Habla de una serpiente tortuosa que está dentro del mar, que se llama Leviatán, que también es un animal mitológico. Amén. Pero hay teorías, nosotros que creemos en la teoría de la Tierra Joven, dicen que estos animales pueden haber sido destruidos en el diluvio. Pudo haber sido. El diluvio es una realidad. Yo vivo acá en Bucaramanga. Aquí hay una región que se llama la Mesa de los Santos. En la Mesa de los Santos es bien arriba, es alto. Allá es más fresco, más frío. Y allá se han encontrado en ciertas partes fósiles de animales, seres vivos que pertenecen al mar. Y fósiles antiguos, imagínense. Eso es una evidencia de que la tierra estuvo cubierta en agua y hubo un diluvio universal. ¿Cuántos alabamos al Señor? La teoría de que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años atrás, ellos dicen de que los dinosaurios existieron, pero que los seres humanos no vivieron con los dinosaurios. Los seres humanos vivieron después, como ya le dice, esas fechas aproximadas. Pero se han encontrado huellas, creo que en México, Estados Unidos, huellas de dinosaurios, y al lado de esas huellas de seres humanos. Entonces parece que sí existieron juntamente, puede ser antes del diluvio. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Otra pregunta. Muestra a ver. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Invite, no. Ok, si el triángulo de Bermudas, bueno, no tiene nada que ver con el tema de Génesis 1 de la creación, pero eso lo hablaré después. No, es un fenómeno natural, amén, sino que los místicos crean. Yo he estudiado el fenómeno ovni y ellos dicen que existe vida extraterrestre. No la existe. Yo le creo a Isaías, donde dice que Dios formó la tierra para ser habitada, no la creó en vano. No existe vida en otros planetas. De hecho, hay muchos planetas en el universo.
e inclusive lunas, por ejemplo la luna de Júpiter, una que se llama Titán. Esa luna es muy parecida a la Tierra, tiene mares. Esa luna, usted puede creer, Titán. Claro, no son de agua líquida, sino son de... Es un planeta cuyo gas principal es el metano. Y creo que las aguas que hay en ese son de metano. Amén. Eh, pero hay planetas que son solamente líquidos. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, esa es la fase de la creación. Tres fases. Primero, Dios crea los cielos. Segundo, Dios crea la tierra. Cuando crea la tierra, los ángeles alaban a Dios. Tercero, la tierra quedó como los otros planetas. Amén. Desordenados y vacíos. Amén. Quedan desordenados y vacíos. Y luego Dios procede a ordenarlos en cada día de la creación. Amén. El Espíritu Santo está dentro del planeta Tierra. Y de ahí empieza. Ahora, las teorías ayer yo mencioné, de la generación preadámica, que la sostiene Armando Alducín. Algunos le tienen mucho respeto a este hombre. Bueno, yo también lo respeto, amén. Aunque no comparto su vida moral por su recasamiento, etcétera, etcétera. No quiero hablar acerca de eso. Pero tampoco la parte académica, porque no es titulado de una universidad académica. Hay muchas personas que se hacen llamar doctores en teología, teólogos, pero no son titulados, sencillamente hicieron cursos bíblicos y no son titulados académicos. Bueno, no voy a criticar a ellos, pero no es el hecho. El hecho es de que ellos predican de una existencia de una generación preadámica. Inclusive ellos algunos hacen la pregunta, y de esa existencia de esos seres humanos, esos eran los hombres primitivos, los cavernícolas. Entonces le dan la explicación de que hubo una existencia de unos seres humanos y que de ahí los fósiles. Pero esos fósiles corresponden a seres humanos. Ahora, ¿qué tan confiable es el método del carbono 11 para identificar la edad y la composición de ellos? Pues eso lo dejo a la paleontología, a la geología. No me entro en esas áreas. El Leviatán es un espíritu inmundo de las aguas del Triángulo de Bermuda. No, hermana, no. No es un espíritu inmundo, aunque los espíritus inmundos sí tienen la capacidad de materializarse en animales. Eso lo dice la Biblia en Éxodo, cuando Moisés y Aarón se van ante Faraón y Moisés tira la vara y la vara se convierte o Aarón tira la vara y se convierte en serpiente. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Amén. Obviamente son demonios que materializan, pero no por mucho tiempo. Tal vez no es que la conviertan. El diablo no tiene poder de crear, ni tampoco de mutar cosas en seres vivos. No, eso no lo tiene. Más bien tiene la capacidad de crear engaños visuales. Amén. Hacer ver, pero realmente no lo es. Por eso el Señor le tragó esa visión. La serpiente se traga las otras serpientes de los egipcios, James y Jambres, que eran los dos brujos fuertes en Egipto, de acuerdo a la historia sagrada. Y de acuerdo también a segunda Timoteo capítulo 3. Otra pregunta, no tiene más preguntas, ya estoy terminando, aunque mañana vamos a tratar el tema. El tema está importante. Amén. Aquí hay preguntas. Dios le bendiga, hermano, para usted. ¿En qué tiempo creó Dios todo? ¿Días literales o periodos más largos? Ya lo expliqué. Me aferro a la posesión de la iglesia primitiva, 24 horas cada día, pero también me aferro a la de tiempos largos, sobre todo en el sexto día. Amén. Dios tiene el poder. Amén. Si Dios en el tercer día secó la tierra, bajó todos los mares, acomodó las aguas y se secó la tierra, dice que en un día en la mañana, fue la mañana y la tarde del tercer día. Pero en Génesis capítulo 7, Dios seca la tierra en 150 días. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Lo pudo haber hecho en un día de 24 horas. Por eso me aferro a la posición de Bernabé, compañero de Pablo, de Ireneo, de Hipólito de Roma. Amén, que fueron 24 horas. Las interpretaciones del Génesis que interpretan alegóricamente, no literalmente, fue a través de Orígenes.
un predicador con conocimiento del griego en el norte del África, y él fue el que introdujo la interpretación alegórica. Luego después fue Agustín de Hipona, donde interpretó el libro de Génesis, la creación, como una alegoría, que Dios no creó eso literalmente, que eso no es para tomar literalmente, sino es alegórico. La iglesia primitiva sí lo tomaba como una interpretación literal, pero Agustín de Hipona, que es el padre de la doctrina, de la soteriología, la antropología, inclusive la escatología de los reformados, ellos sí creen eso, que hay una interpretación alegórica. Por eso el libro de Apocalipsis lo interpretan alegóricamente y no literal como nosotros lo hacemos. Amén. Verónica Pérez, antes también veía Armando Alducín, como se llame, que me gusta, que mandaba a callar, a sacar a los niños que estaban llorando en vez de pedir amablemente. No hay humildad. Bueno, eso es algo aparte. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, bueno, ya lo expliqué. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Qué bendición. Corresponde a la creación. Esas son mis posiciones. Esa es la posición bíblica. Gloria a Dios. ¿Qué más podríamos decir? El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, yo en el libro ahora, la ciencia dice que el universo, las teorías de la existencia del universo antes del Big Bang de los años 60, antes de que este cura católico, teólogo, físico, científico llamado George Lemaitre creara la teoría del Big Bang, de la gran explosión, existía otra teoría sobre la existencia del universo, que es el estado estacionario, que el universo siempre ha sido eterno. Esa teoría tiene fundamentos desde antes de Cristo, desde la filosofía. Platón creía que la materia o el universo era eterno. Luego los gnósticos que predicaron el dualismo, diciendo de que solamente en el universo existe el espíritu y la materia, y que el espíritu supremo es Dios, y luego salen emanaciones de Dios. Entre esos, una de esas emanaciones está el Cristo, y ellos decían que era imposible de que el Cristo se haya manifestado en carne, los docetistas. Por eso Juan escribe contra ellos. Pero había otra emanación que estaba más lejana del centro, el epicentro. Emanaciones como si usted tira una piedra en el agua quieta, y esa piedra genera ondas. El centro donde cayó la piedra para los gnósticos era el Dios supremo, el espíritu mayor, el espíritu más puro, que es Dios. Y las otras emanaciones son ángeles, inclusive Cristo es una de ellas. Y la más lejana es Emirhurgio, que es, no sé si estoy pronunciando bien, es que yo lo leo en inglés, que fue ese Dios que creó el mundo material, según ellos. Entonces de ahí está el dualismo, amén, de que Dios y la creación son iguales de edad, son eternas. El materialismo, que viene de Platón, que decía que el universo es eterno, materia eterna, para él no existía, o sea, ahí no está incluyendo a un Dios creador, amén. O sea que todas esas teorías que vemos hoy en día del estado estacionario vienen de la antigüedad, inclusive vienen hasta de los gnósticos, amén. Pero Dios existía antes de la creación. Eso es una realidad bíblica e histórica, amén, que Dios existía y creó el universo de la nada. Por la fe, dice Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. O sea, Dios de la nada crea todo este vasto universo, amén, por medio de la palabra. La materia prima es la palabra, la energía. Recuerde que la palabra es viva y eficaz. Eficaz en griego es energés, y energés viene la palabra energía. De hecho, George Lemaitre interpretó eso de esa manera, de que antes no existía nada, sino un punto de energía infinitesimal, pero no aplicándolo a la palabra, sino de acuerdo a sus conocimientos. Y la realidad es esa, lo único que existía era la palabra, y de la palabra surge toda la creación. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué otra, pastor? Hermana Marisa Bernal.
Es verdad que según Génesis 1:14, cuando Dios creó el sol y la luna, estos están dando señales de que está ocurriendo en este último tiempo y sobre todo Israel. Em, bueno, sí, Dios las creó, la creación del sol y la luna, Dios le dio tres propósitos. Amén. Y eso lo voy a tratar mañana con la ayuda del Señor. De todas maneras, voy a darles un adelanto de los propósitos del sol y la luna. Primero, dice Génesis capítulo 1, verso 14, para establecer el tiempo de un día. Dice, para separar el día y la noche. Segundo, el mismo verso 14 dice, y sirvan de señales para establecer el tiempo en la historia humana. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y tercero, Génesis 1:15, para establecer la fuente de luz natural, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Primero establece el tiempo de un día, separar el día y la noche. De hecho, Jesús dijo que el día tiene 12 horas, en Juan 11, del 9 al 10. Segundo, para establecer que el tiempo en la historia humana. Génesis 1:14 dice, sirvan de señales para las estaciones, días y años. Y tercero, para establecer la fuente de luz. Esos fueron los propósitos originales del sol y la luna. Amén. En Génesis 1. Pero Dios, el Señor, en las profecías bíblicas habló de que el sol y la luna se iban a oscurecer y se iban a volver como sangre, como señales para anunciar el advenimiento del Señor. Y sí, en Joel capítulo 2 lo dice, en el libro de Mateo capítulo 24 también lo dice, Apocalipsis capítulo 8 lo dice, amén. Y eso le está diciendo, si la luna se pone roja, el Señor ya lo dijo, se iba a poner en sangre, de acuerdo a Joel capítulo 2, citado por el apóstol Pedro en el discurso del aposento alto en Hechos 2. Amén. El Señor viene pronto. Sí, hermana Marixa, usted tiene razón. Leroy Díaz, pastor, disculpe, si hablo del contraste entre hágase la luz y separar la luz de las tinieblas, y más adelante crea las lumbreras para que se creasen. Sí, hermano Leroy, mañana vamos a hablar acerca de eso. Cuando Dios crea los cielos, ahí está implícito que Dios crea las estrellas. Ya existía luz. Amén. Ya existía luz. Lo que pasa es que hay que interpretar bien el texto bíblico desde la posición en que el Espíritu Santo, como testigo de la creación, en el verso 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea que el Espíritu estaba dentro de la tierra, y él testifica de que toda estaba desordenada, toda estaba vacía y había tinieblas. El Espíritu Santo es el que está supervisando. En los días de la creación hay un patrón de tres acciones. Primero, que Dios ordena. Segundo, Dios hace. Y tercero, Dios supervisa. Esos patrones están repetidos en todos los 6 días de la creación, y yo mañana voy a hablar acerca de eso. Amén. Entonces ya existía la luz, por supuesto. Cuando Dios no crea la luz en el verso 3, separó Dios la luz de las tinieblas. No, simplemente la separa y permite que haya entrada en la tierra. Mañana lo vamos a hablar con la ayuda del Señor. Las dos lumbreras significan el sol y la luna. Sí, la lumbrera mayor es el sol y la lumbrera menor es la luna. Sí, Señor. Andrés Medina, pastor, los adventistas dicen que la tierra en el principio de la creación no existía en las montañas, sino que la tierra era llanura, y después de pecar Adán y Eva, la tierra fue afectada. Esto es bíblico. Es falso, hermano Andrés. Totalmente falso. Mañana yo voy a mencionar el libro poético Los Salmos y otro libro donde dice que cuando Dios seca la tierra, dice, surgieron las montañas y surgieron los valles. Amén. Surgieron las montañas. De hecho, en una de esas montañas fue que se asentó el arca de Noé, en el monte de Ararat, allá en Irak, para que ustedes entiendan. Amén. Te adoramos, Señor Jesús, hermana Luz Valencia. Amén. Gracias a Dios. Con la creación, ¿Dios creó el infierno? Sí, ya lo había creado. No el infierno, no el lago de fuego que arde con fuego de azufre. Estamos hablando del corazón de la tierra, que es fuego, que allá descendió, dice la Biblia en Isaías 14, al Seol descendió el sonido de tus arpas, y bueno, etcétera. Allá Dios lo mandó a Satanás al corazón de la tierra, al Seol.
Con respecto al lago que arde con fuego y azufre, dice, maldito el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No sabemos en qué tiempo lo preparó, posiblemente fue parte de la creación, pero no hay una fecha exacta. Saludos desde Carolina del Norte, trío Senderos de Cristo, amén. Dios le bendiga, amado hermano. Jefferson Fernando Acuña, con la creación Dios creó el infierno. Eh, Cuando Dios crea la tierra, sí crea el Seol, con la creación de la tierra, porque el Seol está en el corazón de la tierra, de acuerdo a Mateo capítulo 12, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En Efesios 4 dice que el que ascendió a lo alto también descendió a las partes más bajas de la tierra. Primera de Pedro capítulo 3, 18 dice que Cristo fue muerto en la carne, vivo en el espíritu, y luego fue predicado a los espíritus encarcelados. Los reformados, que son muy académicos, niegan que en el corazón de la tierra está el Hades, y que niegan que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches. Pero los padres de la iglesia escribieron que Jesús estuvo en el Hades 3 días y 3 noches, que es el corazón de la tierra. Amén. Después los testigos de Jehová, como los adventistas, niegan eso porque ellos niegan la existencia del alma. Para ellos dicen de que el alma es la sangre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero sí, el Señor estuvo en el corazón de la tierra, y el corazón de la tierra fue creado cuando Dios creó la tierra. En Job capítulo 38, 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tomaba sus medidas cuando las estrellas del alba le alababan. Entonces ahí Dios estaba creando el Seol, la morada que iba a ser para el que le estaba cantando al Señor, porque es que el Señor se adelanta a los acontecimientos. Mañana la enseñanza va 9 de la mañana hora colombiana a 10 de la mañana hora colombiana. Amén. Entonces, amados hermanos, ya llevo 1 hora de estado dando respuestas, aclarando los diferentes puntos de vista. Amén. No estoy improvisando. Los hermanos creen que uno llega aquí a improvisar y con un texto bíblico dice, está equivocado, pastor. Bueno, pueda que yo esté equivocado, no soy perfecto. Estoy sujeto a corrección, pero con argumentos. Porque hay gente en Facebook que critica las diferentes doctrinas de todo el mundo, pero nunca le ve en su perfil presentando argumentos para contrarrestar lo que él critica. Simplemente pone la posición de un sabiondo que todo lo sabe. Dice, esos que hablan de aquí, que allá, allá. Pero presenta argumentos. Por eso le digo, yo estoy sujeto a corrección, pero con argumentos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, amados hermanos, esto fue por hoy. Con la ayuda del Señor, esta noche, de 8 de la noche a 9 de la noche, tenemos un culto precioso al Señor. Va a haber alabanza, adoración, pero también va a haber exposición corta de la palabra de Dios, una predicación. Amén. Yo voy a estar en línea con ustedes. Y mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, estaremos dando los 5 primeros días de la creación, el origen de la vida en la tierra. Qué bendición, hermanos. De acuerdo a la evolución, tengo acá un libro, es muy importante con respecto a lo compré hace años, se llama What is Creation or Science? Es muy bueno este libro, claro, está en inglés, basa sobre ciencia y creación, amén. Hablan sobre el origen de la vida, hablan sobre el primer ADN que originó la vida, y luego vienen las amebas, etcétera, toda esa evolución. Conozco esos temas de la evolución. Esto es importante aprenderlo. Hay gente que no tiene conocimiento y su argumento es, ¿y eso de qué me sirve a mí? Pues hermano, partiendo, como yo lo dije, de una forma sátira, ahora lo digo seriamente, ese es el problema cuando se recibe una doctrina o ha sido instruido o predicado con argumentos antropocéntricos, donde el ser humano es el Señor, el Dios de este mundo, y Dios es el siervo, y que Dios está obligado a bendecirlo, a prosperarlo. Su mente es una mente materialista, su mundo es esto. Entonces Él quiere que le prediquen cosas donde le ayuden a Él a conseguir el éxito, a prosperar. Amén. Pero la palabra de Dios es multifacética, amén, aunque no es ciencia, habla de ciencia, aunque no es historia, habla de historia.
Y todo esto nos sirve a nosotros para glorificar a Dios, para entender de que Dios es el creador. Y sobre todo nuestros jóvenes que están yendo a las universidades, que tengan argumentos sólidos para defender su fe. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y para responder muchos vacíos. Mucha gente tiene preguntas y las respuestas que le dan es, ay, yo para qué me pongo, yo no soy teólogo, yo no profundizo. Y yo, si Dios dice amén, pero luego le pregunta, es literal, pues yo creo que eso es largo tiempo, eso son... Entonces no hay un argumento, uno debe presentar argumentos, los conocimientos están, lo que pasa es que hay que pagar el precio, hay que estudiar por la gracia del Señor. Bueno, amados hermanos, no critico a los que no han estudiado, no, cada quien Dios lo ha puesto, amén. Hay pastores que Dios los puso para pastorear diferentes grupos y Dios los ha edificado y son gente llena del Señor, eso es lo más importante, amén. Pero habrá otro tipo de gente que necesita este tipo de conocimiento y uno debe entender de que la salvación es para todos, para gente, hermano, educada y para gente que no es educada, para gente intelectual y para gente que no es intelectual. De hecho, el apóstol Pablo le llegaba a sabios, le llegaba a bárbaros, a griegos, le llegaba a filósofos, a todos, hermano. Uno tiene que estar preparado para toda buena obra. Y uno no puede menospreciar a los que se preparan, como tampoco puede menospreciar a los que no se preparan. Porque ellos son también llenos del Espíritu Santo. Si son redimidos, si están llenos del Espíritu Santo, hermano, ellos tendrán una palabra que cambie vida y transforme vidas. Amén. Pero también hay personas que necesitan cambiar y ser transformadas y obviamente son personas que han sido instruidas. De hecho, nuestras iglesias, nuestros jóvenes, estamos creciendo en una generación donde el estudio es de fácil acceso. Ya los muchachos van a las universidades, aparte de terminar su universidad, ellos hacen estudios después de la universidad como maestrías y algunos doctorados. Por lo tanto, su nivel de análisis es muy diferente al de una persona que no ha tenido estudios. Entonces, no se le puede impedir a alguien que Dios ha capacitado, ha levantado para predicar esto y de esta manera. Yo he sido muy criticado por eso, he sido muy rechazado por eso, he sido arrinconado por eso. Pero doy gloria a Dios que Dios abrió este espacio para poder compartir y darle los conocimientos a todo el mundo. Amén. Dios no hace excepción de personas, hermano Mauro Saldúa. Sí, Señor, la salvación es para todos. Amén. Sí, el Señor dijo que los pequeños, que no son sabios, son los que han recibido más el Evangelio. Mateo 11 lo dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los reyes, y la diste a los pequeños. Amén. Pero un grande intelectual puede ser pequeño si se humilla delante de Dios y se vuelve como un niño. Mateo 18 lo dice, si no nos volvemos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Amén. Qué bueno es el Señor por esta salvación tan grande, por su creación, por todo lo que Él hace. De hecho, amados hermanos, Dios no creó el universo, la tierra y todo lo que hay fortuitamente, sin un plan diseñado, ¿no? La salvación fue diseñada desde antes de la creación, como lo dice Tito y 2 Timoteo, creo que 1:9 y Tito 1:2. Dice que esta salvación fue, hermano, planeada desde antes de los siglos, desde antes de la creación. Primera de Pedro 1:18 y 19 habla de que la sangre de Cristo fue conocida de antemano, desde antes de la creación. Amén. O sea que todo esto tiene un propósito. De hecho, Isaías dice que Él es el que conoce las cosas antes de que sucedan, para que sepas que... Por eso el Señor Jesucristo citó ese texto de Isaías en la última cena. Estas cosas os he dicho para que cuando sepáis que yo soy. Citando Isaías. El Señor es el que conoce todo, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a orar, amados hermanos. ¿Qué es lo que dice Andrés Medina, pastor? Aunque sabemos que no es bíblico, sería bueno hablar sobre aquella mujer Lilith, donde muchos hermanos han sido desviados por esta enseñanza satánica. Algunos en México de nosotros creen eso. Sí, hermanos, pero eso es falso. No existe aparte de Adán y Eva, no existe otra mujer, otra generación preadámica. Como ya lo dije citando 1 Corintios 15, que Adán fue el primer hombre creado. Y 2 Timoteo capítulo 2, que primero fue Adán y después fue Eva. Amén. Dios les siga bendiciendo a todos, amados hermanos. Nos veremos mañana. Mañana va a estar bueno, con la ayuda del Señor.
Pastor, así como el Señor estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿esto quiere decir que Jonás también murió y resucitó? No, Jonás no murió, no resucitó. Él estuvo a punto de morir. Ese es un punto muy importante en el libro de Jonás, capítulo 3. Después lo hablamos, pero no, él no murió. Cindy Grimaldos, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. De hecho, gracias hermana Cindy, me recordó. Hermana Cindy pues es profesional. Y aquí en medio de los que están participando en estas enseñanzas bíblicas hay profesionales y ellos saben que para uno enseñar debe tener métodos de investigación y métodos de enseñanza, porque ellos lo han aprendido en las universidades. Claro, yo también lo aprendí porque yo estudié por la gracia del Señor, no me creo, Dios me guarde, porque hay gente que me malinterpreta, ay, es que ese se las cree. Dios guarde, hermano. Algunos me dicen que soy un orgulloso, que soy un soberbio. Hermano, Dios sabe cuánto me le tiro a los pies de Cristo y le pido a Dios misericordia por mi vida y le pido a Dios por su palabra. Esto no proviene del libro, esto proviene del Señor. Yo me humillo ante Dios. Dios sabe quién será altivo y quién no será altivo. Yo no le doy órdenes a Dios como muchos que dicen que son humildes y le dan órdenes a Dios. Eso es ser un arrogante. Yo prefiero humillarme y someterme a su voluntad. Entonces, por favor, quiero que me entienda. Entonces vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios, agarrado de la mano de Dios, dependiendo del Señor, que es la fuente de toda sabiduría, fuente de todo conocimiento. Y gracias a Dios por las cosas reveladas en este santo libro. Amo este libro, me deleito en este libro, medito de día y de noche y lo hago por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él así me lo permite. Y no porque yo, y es que usted sí es, no, es la misericordia de Dios. Entonces, amados hermanos, ya conocen la dinámica. Lunes, miércoles y viernes, la enseñanza del libro de Génesis. Martes y jueves, preguntas y respuestas de esas enseñanzas. Cuando usted esté escuchando, apunte las preguntas y cuando tenga la oportunidad, martes y jueves, usted responde. Amén, nos conectamos mañana. Pero esta noche se conectan de 8 a 9 de la noche. Por favor, los espero y compartan el link. Amén. Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de estar con tus hijos. Te glorifico, te honro, te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos en YouTube y en Facebook, Padre. Te pido, Padre, que bendiga, Señor, todos lo que nos enseña, Señor. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Te doy alabanza, te doy adoración, te doy toda gloria y toda honra, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado conectados. Pido tu bendición sobre ellos, que los sigan edificando y les sigan dando argumentos, Padre, académicos, científicos, para defender la fe en las universidades, en los colegios. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a estar humillados delante de ti, a tus pies, dependiendo de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Saludo al hermano Rubén Concepción. Dios le bendiga. Me siento, Dios mío, un poquito penoso. Dios le bendiga, hermano Rubén, por seguirnos y estar ahí. Gracias por su apoyo. Hermano Rubén, ha sido una pieza clave en apoyarnos para nosotros seguir trabajando en esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Dios le bendiga, hermano Rubén Concepción. Y es un privilegio tenerlo aquí en esta emisión y que el Señor le siga bendiciendo a usted también en su ministerio. Y algún día, pues si pudiésemos tener una charla, aunque no soy, pero usted es un maestro en la palabra de Dios y Dios lo bendiga y lo siga usando. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.